¿Eres tú el rey de los judíos? Me haces esa pregunta por ti mismo, o me lo haces porque otros te lo han dicho. ¿Qué es eso lo que soy? ¿Por qué preguntaría yo eso? ¿Acaso soy yo judío? Tus sumos sacerdotes, tu propio pueblo te ha entregado a mí. Quieren que yo te ejecute. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Eres rey? Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, ¿tú crees que mi gente, mi pueblo, mis seguidores permitirían que me entregaran? ¿Y entonces? ¿Eres rey? Para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que escucha mi voz, escucha la verdad. La verdad. La verdad. La verdad. ¿Y qué es la verdad? Yo no encuentro delito alguno en este hombre. ¡Mátenlo! ¡Es un impostor! ¡Debe morir! No. Voy a castigarlo, pero después lo dejaré libre. ¡Mátenlo! ¡No merece vivir! ¡Crucifícalo! Centurión, llévenlo y azótenlo. El pueblo presiona para que sea condenado. Pilato, no tengas nada que ver con ese hombre. ¿Por qué te preocupas tanto, Claudia? Porque hoy, en sueños, he sufrido mucho por causa de él. Pero Claudia, ¿por qué habría de condenar a un hombre justo? Devolvió la vista a los ciegos. Hizo caminar a paralíticos. Curó a los enfermos. Resucitó a muertos. ¿todo eso hizo? Todo eso y mucho más.
Pilato pretende ponerlo en libertad, pero el grupo de los poderosos presionan para que lo maten. Pilato no quiere jugarse el puesto y se lava las manos, dejando que los poderosos hagan lo que quieran. Le interesa más su seguridad que la justicia, como era costumbre con los condenados a muerte. Lo mandan a azotar y le colocan una corona de espinas.